agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. Fue una invasión librada por una fuerza de coalición autorizada por la ONU, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos contra la República de Irak. Esto fue en respuesta a la invasión iraquí del estado de Kuwait. El Golfo Pérsico es una zona ubicada en el Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait están en la costa sudoeste, Irak en la costa norte e Irán está en la costa noreste. Históricamente ha sido una zona de conflicto. En reiteradas ocasiones Irak ha reclamado que el territorio de Kuwait le pertenece porque era parte de él durante el Imperio Otomano. Las relaciones entre ambos países mejoraron durante la guerra entre Irán e Irak, donde Kuwait ayudó económicamente a Irak, pero después Irak pidió que se le perdonara la deuda y que se cooperara con más dinero. Además, Irak acusaba a Kuwait de robo de petróleo en el campo petrolífico de Rumailak, y durante una reunión de la OPEP celebrada el 26 de julio, las diferencias entre Irak y Kuwait empeoraron, ya que Kuwait había decidido rebajar el precio del barril de petróleo a $14, mientras que Irak pretendía subirlo de 18 a 25 dólares. Las acusaciones de Irak sobre Kuwait empezaron a hacerse más fuertes, pero como eran diferencias de carácter económico únicamente, nadie temía un posible ataque y menos una invasión. En este conflictivo marco, la crisis entre Irak y Kuwait estalló en la noche entre el 1 y el 2 de agosto, cuando un poderoso ejército iraquí integrado por 100.000 hombres fuertemente armados invadió en un ataque relámpago a Kuwait, al que ocupó en 3 horas y sin encontrar apenas resistencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Liga Árabe condenaron inmediatamente la invasión. El 6 de agosto de 1990 se autorizaron las medidas económicas contra Irak, imponiendo un embargo económico que prohibía casi todo tipo de intercambio económico con Irak. En señal de respuesta, Irak anexó Kuwait el 8 de agosto de 1990, pasando así a ser temporalmente parte del territorio iraquí. Una gran cantidad de fuerzas internacionales se empezó a reunir en Arabia Saudita. Estados Unidos cooperó con 415.000 soldados y más de 200.000 vinieron desde distintos países como por ejemplo Arabia Saudita, Egipto, Francia, Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. La meta en un principio era prevenir que Irak continuara con su afán expansionista, pero todos los países eran conscientes de que la fuerza en algún momento tendría que emplearse para sacar a Irak de Kuwait. El 29 de noviembre de 1990 es una fecha clave, ya que el Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas pone un plazo límite a la ocupación iraquí. Este plazo fue hasta el 15 de enero de 1991. Después de esta fecha, sería ocupado todo medio necesario para echar a Irak de Kuwait. Los iraquíes rechazaron el ultimátum, pero aceptaron una reunión entre el secretario de Estado norteamericano James Baker y el ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Tariq Aziz. En esta reunión ambas partes se opusieron a hacer un compromiso, incluso los iraquíes amenazaron con atacar a Israel si no se retractaban del ultimátum. De esta manera Estados Unidos demostró que el problema no se arreglaría a través de estas negociaciones. Una vez que pasó la fecha establecida por la ONU y sin que hubiera un cambio de actitud por parte de Irak, se dio comienzo a la operación Tormenta del Desierto en la mañana del 17 de enero de 1991. En donde las fuerzas de coalición empezaron un masivo ataque aéreo. El ataque aéreo tenía 3 objetivos principales. El primero era atacar las defensas aéreas iraquíes, el segundo objetivo era crear un quiebre entre las tropas y las bases iraquíes, y el último objetivo era debilitar las fuerzas terrestres del ejército iraquí. Un mes después de los ataques aéreos, el ministro iraquí Tariq Aziz viajó a Moscú para negociar una posible rendición por parte de las fuerzas de su país. La coalición empezó a sentir la victoria y el presidente de Estados Unidos, George Bush, lanzó un nuevo ultimátum para el 23 de febrero de 1991. Pero esta vez las tropas iraquíes tenían que haber abandonado Kuwait para la medianoche. Al no cumplir nuevamente el ultimátum, el 24 de febrero de 1991 empezó una nueva ofensiva por parte de la coalición, pero esta vez era por tierra. El primer punto de ataque fue el sudoeste iraquí, dirigiéndose luego al norte, luego al este, hacia el puerto iraquí de Al-Barsh. Esta maniobra rodeó Kuwait, dejando a las tropas iraquíes al interior de Kuwait y sudeste iraquí. Ante el inminente fin, las tropas iraquíes se empezaron a rendir y el ejército se empezó a concentrar en ocupar sus mejores tropas para destruir la industria y algunos edificios kuwaitíes, dejando así muchos pozos petroleros incendiados y creando un gran daño ambiental. El 28 de febrero, con el colapso de las tropas iraquíes y la recaptura de Kuwait,
La coalición declaró un cese del fuego. El 2 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo una resolución con los términos del cese al fuego, el cual fue aceptado por los líderes iraquíes al día siguiente. Se calcula que luego de la guerra el gobierno iraquí ha tenido que pagar daños por más de 75 billones de dólares a Kuwait, sin contar el embargo económico que pesa hasta el día de hoy sobre Irak, por lo que hoy en día prácticamente no tiene intercambio con otras potencias mundiales. Algunos reportes dicen que cientos de miles de niños han muerto de hambre y enfermedades, debido a que el país no cuenta con los recursos para poder solucionar estos problemas. Ni siquiera la exportación de petróleo ha podido dar una solución al problema, ya que no basta para reconstruir un país casi destruido por completo, pero que se niega a dejar los conflictos en el pasado y hasta el día de hoy hace de la zona del Golfo Pérsico un foco de conflicto mundial.